Si eres mujer y estás viendo este video en este momento, no fue casualidad. Dios te puso aquí. Dios te trajo hasta este instante porque hay algo que necesitas escuchar, algo que el enemigo no quiere que sepas, algo que ha estado escrito sobre tu vida desde antes de que tú nacieras. Y antes de que sigas, necesito preguntarte algo. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida no tiene el valor que debería tener? ¿Cuántas veces el mundo te ha medido con sus reglas y tú has salido perdiendo según esas medidas? ¿Cuántas veces te has preguntado si realmente Dios te ve? Si realmente Dios te escucha, si realmente hay un plan detrás de todo lo que has tenido que vivir. Si alguna vez te hiciste esas preguntas, este mensaje es para ti, este momento es tuyo. Esta palabra viene directo del cielo a tu corazón. Hoy vamos a hablar de 3 marcas ocultas. 3 señales que no se ven con los ojos del mundo, pero que el cielo reconoce. 3 sellos que Dios coloca sobre la vida de una mujer a la que Él mismo ha decidido proteger, cubrir y levantar. Y quiero que sepas algo desde ahora mismo. Si has pasado por noches de llanto sin explicación, si has sentido que el peso del mundo entero ha caído sobre tus hombros, si has cargado sola lo que muchos no podrían cargar ni en compañía, eso no es debilidad. Eso es una marca. Quédate. No cierres este video. Porque lo que Dios tiene para ti hoy no es una enseñanza más. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Es una confirmación de que su mano ha estado sobre ti todo el tiempo. Es un recordatorio de que el cielo no te perdió de vista ni en tus peores noches. Es una voz que viene a decirte lo que el mundo nunca te supo decir con suficiente claridad. Eres amada, eres vista, eres protegida. Vamos a comenzar con la palabra de Dios, que es la única palabra que tiene poder para cambiar una vida desde adentro. El Salmo 91 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate en esa palabra, abrigo. Cuando el cielo habla de abrigo, está hablando de un lugar secreto, un lugar que no todo mundo puede ver, un lugar al que no entra cualquiera. Y hay mujeres que viven en ese lugar sin saberlo. Hay mujeres que caminan por la vida cargando una protección divina que ellas mismas no pueden ver con sus ojos, pero que se manifiesta en que los golpes que debieron destruirlas no las destruyeron, en que las traiciones que debieron quebrarlas las fortalecieron, en que las temporadas que debieron apagarlas las encendieron más. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene una forma de proteger a sus escogidas que no siempre parece protección al principio. A veces parece abandono, a veces parece silencio, a veces parece tormenta, pero si te quedas quieta el tiempo suficiente, si bajas la guardia de la queja y subes la guardia de la fe, vas a ver que detrás de cada tormenta de tu vida es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que hubo una mano que no te soltó. Hay una historia en la Biblia que quiero que tengas presente mientras recibimos este mensaje juntos. Es la historia de una mujer que muchos conocen, pero que pocos entienden en toda su profundidad. Ruth. Ruth era una mujer extranjera, una mujer que
en el mundo de su tiempo no valía gran cosa. Era moabita, viuda, pobre y sin hijos. Humanamente hablando, no tenía nada. Pero espiritualmente hablando, tenía todo lo que el cielo busca en una mujer. Tenía lealtad, tenía humildad, tenía una fe que no dependía de las circunstancias. Y Dios vio eso, y Dios actuó sobre eso. Y al final de su historia, esa mujer que no tenía nada según el mundo, terminó siendo bisabuela del rey David y parte del linaje de Jesucristo. Pero quiero que te quedes un momento más con Ruth, porque hay algo en su historia que generalmente pasamos por alto y que es clave para entender el mensaje de hoy. Cuando Ruth decide quedarse con Noemí, cuando pronuncia esas palabras que han resonado por siglos, a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Ruth no tenía garantías. No tenía un ángel parado frente a ella que le dijera, quédate, que todo va a salir bien. No tenía una visión, no tenía una promesa verbal, solo tenía una convicción interna, solo tenía algo dentro de ella que le decía que el Dios de Noemí valía más que todas las seguridades de Moab. Y esa convicción, esa decisión tomada en fe sin pruebas visibles, fue lo que activó la protección de Dios sobre su vida. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Dios no te mide con las medidas del mundo. Dios no te califica por lo que tienes o lo que no tienes. Dios te mira adentro y cuando encuentra en ti lo que Él busca, pone sobre tu vida una marca que ningún infierno puede borrar. Hablemos entonces de la primera marca. La primera marca oculta que llevan las mujeres protegidas por Dios es esta. Han pasado por un desierto que no pidieron y sobrevivieron. El desierto no es un lugar de castigo para las hijas de Dios. El desierto es un lugar de formación. Es el lugar donde Dios te lleva cuando te quiere preparar para algo que tú todavía no puedes manejar. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara desde la zarza ardiente. 40 años, ¿te imaginas? 40 años que para el mundo parecían pérdida, pero que para Dios eran preparación. Y cuando Dios finalmente habló, Moisés ya tenía todo lo que necesitaba para cumplir su propósito, porque el desierto se lo había dado. Hay mujeres que hoy están en medio de un desierto de soledad, un desierto de enfermedad, un desierto de deudas, un desierto de una relación rota, de un hijo que se alejó, de un sueño que no llegó cuando debía llegar. Y ese desierto se siente real, se siente seco, se siente interminable. Pero escúchame bien, el desierto tiene fecha de vencimiento. El desierto no es tu destino. El desierto es el camino hacia tu destino. Piénsalo de esta manera. Una semilla que va a convertirse en árbol frondoso tiene que pasar primero por la oscuridad de la tierra. Nadie la ve, nadie la aplaude, nadie sabe lo que está ocurriendo ahí abajo. Pero en ese silencio oscuro, en esa aparente nada, la semilla está haciendo el trabajo más importante de su existencia. Está echando raíces. Y cuanto más profundas sean esas raíces, más alto será el árbol que nadie podrá derribar cuando venga la tormenta.
El desierto es eso para una hija de Dios. Es el tiempo de las raíces profundas. Es el tiempo en que nadie te ve, nadie te aplaude, nadie entiende lo que está pasando contigo, pero Dios está haciendo en ti el trabajo más importante de tu vida espiritual. Y hay una señal particular en las mujeres que Dios protege dentro del desierto: no se endurecen. Eso es lo que las distingue. Hay personas que entran al desierto con un corazón blando y salen con un corazón de piedra, llenas de amargura, de resentimiento, de desconfianza. Pero las mujeres sobre las que Dios tiene su marca entran al desierto con lágrimas y salen con alabanza. Entran con miedo y salen con fe. Entran quebradas y salen enteras de una manera que el mundo no puede explicar. ¿Por qué? Porque en el desierto aprendieron algo que no se aprende en ningún otro lugar: que Dios es suficiente. No Dios más la comodidad, no Dios más la aprobación del hombre, no Dios más las circunstancias favorables, solo Dios. Dios a solas, en el silencio, en la oscuridad, es suficiente. Isaías 43, versículo 2, lo dice con una claridad que parte el alma. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjate que Dios no dice: haré que nunca pases por aguas. No dice: te libraré del fuego. Dice: cuando pases. Cuando no sí. Cuando... Porque Dios sabe que hay aguas que tendrás que cruzar. Hay fuego que tendrás que atravesar. Pero su promesa no es librarte de pasar. Su promesa es estar contigo mientras pasas y garantizar que cuando salgas del otro lado, el fuego no habrá quemado ni uno solo de tus cabellos. Recuerdo la historia de los 3 jóvenes en el libro de Daniel: Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Los metieron en un horno de fuego tan ardiente que los soldados que los lanzaron dentro murieron solo de acercarse. Pero dentro del horno había 4 personas caminando, no 3, 4. Y el cuarto tenía la apariencia de un hijo de Dios. ¿Me entiendes? El Señor no entró al horno antes de que metieran a los jóvenes para bajar la temperatura. No apagó el fuego desde afuera. Esperó a que los metieran y entró con ellos. Y caminó con ellos en medio de las llamas. Y cuando los sacaron, sus cabellos no estaban chamuscados, su ropa no tenía olor a humo y no tenían ni una marca del fuego. Si hoy estás en medio de ese fuego, si hoy el calor de las circunstancias se siente insoportable, quiero que tomes esa palabra y la guardes en lo más profundo de tu corazón. No saldrás quemada, no saldrás destruida, saldrás purificada, saldrás refinada, saldrás siendo oro. Porque cuando el fuego termina su trabajo en las mujeres que Dios ha marcado, lo único que consume es lo que no sirve, lo que estorbaba, lo que te pesaba sin que te dieras cuenta. Y lo que queda después del fuego es lo más puro, lo más valioso, lo más auténtico de ti.
porque esa es la primera marca de las mujeres protegidas por Dios. Han pasado por el fuego y el fuego no pudo con ellas. Pasemos ahora a la segunda marca. Y esta segunda marca es más sutil que la primera. Es más silenciosa. Es más íntima. La segunda marca oculta que llevan las mujeres protegidas por Dios es esta. Tienen una vida de oración que nadie ve. Escúchame, en el mundo de hoy, en esta era de las redes sociales y de la exposición pública, hay una tentación muy real de mostrar la fe, de publicar las bendiciones, de exhibir los milagros. Y no digo que eso esté mal del todo, pero hay algo que Dios valora por encima de todo lo que se muestra en público, y es lo que ocurre en secreto. Lo que ocurre cuando apagas las luces, cuando cerrás la puerta, cuando nadie más está mirando, cuando te arrodillas no porque alguien te vea hacerlo, sino porque tu alma necesita tocar a Dios. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En público, Dios no deja sin recompensa lo que se hace en secreto. Lo que oras en la oscuridad, lo que lloras de rodillas en silencio, lo que intercedes sin que nadie sepa que lo estás haciendo, Dios lo ve, Dios lo recibe y Dios lo paga. Yo quiero que pienses en este momento en las mujeres de la Biblia que cambiaron el rumbo de la historia desde el lugar secreto de la oración. Ana, la madre de Samuel, ¿te acuerdas de ella? Era una mujer a la que la vida le había negado lo que más anhelaba, un hijo. Y en 1 Samuel capítulo 1 se nos dice que ella fue al templo del Señor y oró con tal profundidad, con tal intensidad, con tal desesperación santa, que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha, porque sus labios se movían, pero su voz no se escuchaba. Estaba orando desde un lugar tan profundo del alma es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que las palabras ya no alcanzaban a salir con sonido. Solo el espíritu gemía. Solo el corazón hablaba. Solo el dolor se vertía delante de Dios en un lenguaje que solo el cielo puede entender. Y quiero que noten algo más de Ana que generalmente no se menciona. La Biblia dice que año con año su rival la provocaba, la humillaba, le restregaba en la cara su esterilidad para irritarla. Y Ana lloraba. Y Ana no comía. Año con año. No una vez. Año con año. ¿Cuántas de ustedes han tenido una temporada así? Una temporada que no parece terminar. Un dolor que regresa con puntualidad cruel, como si se hubiera puesto una cita en tu calendario para recordarte lo que te falta. Ana lo entendía. Ana lo vivió. Y Ana, en lugar de volverse amarga, en lugar de cerrar su corazón, eligió cada vez llevar su dolor al único lugar donde el dolor tiene solución, al altar de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios la escuchó. Dios abrió su vientre. Dios le dio a Samuel, y Samuel fue el profeta que ungió a David, y de David vino el Salvador del mundo. Todo comenzó con una mujer que oró en secreto cuando nadie estaba mirando. No subestimes lo que haces cuando cierras la puerta de tu cuarto y le hablas a Dios.
No subestimes esas madrugadas en las que no puedes dormir y, en lugar de quedarte dando vueltas en la cama, te arrodillas y le entregas a Dios lo que te roba el sueño. No subestimes ese momento en la cocina, lavando los trastes, con las manos en el agua, mientras tu boca murmura el nombre de Dios y tu corazón se inclina en adoración. No subestimes ese momento en el carro, atrapada en el tráfico, con los ojos abiertos pero el corazón de rodillas, hablando con Dios de todo lo que te pesa, de todo lo que te preocupa, de todo lo que amas y no sabes cómo proteger. Eso es oración. Eso es marca. Eso es lo que diferencia a una mujer ordinaria de una mujer cubierta por el cielo. Porque la oración no es solo una disciplina espiritual. La oración es el conducto a través del cual la protección de Dios fluye hacia tu vida. Cuando oras, estás levantando un muro que el enemigo no puede traspasar. Cuando oras, estás activando ángeles que tienen órdenes del cielo de guardarte en todos tus caminos. Cuando oras, estás posicionando tu vida en el lugar donde la gracia de Dios puede obrar libremente. El Salmo 34, versículo 7, lo confirma. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acampa. No pasa de visita, no llega de vez en cuando, acampa. Se instala, se queda, pone su tienda alrededor de tu vida y no se mueve. Hay una guardia celestial instalada alrededor de tu existencia, que tú no puedes ver con estos ojos, pero que el infierno conoce muy bien. El enemigo sabe quién ora. El enemigo sabe a qué casas no puede entrar fácilmente. El enemigo reconoce la fragancia del lugar secreto de oración y sabe que donde esa fragancia existe, él tiene las de perder. Eso es lo que tiene la mujer que ora. Eso es la segunda marca. Una guardia celestial instalada alrededor de su vida, porque ella ha elegido hablar con Dios cuando nadie la ve. Y ahora llegamos a la tercera marca. Esta es la que más me apasiona compartirte hoy. Esta es la que menos se entiende en el mundo. Esta es la que más confunde al que mira desde afuera. La tercera marca oculta que llevan las mujeres protegidas por Dios es esta. Tienen una paz que no tiene explicación humana. Filipenses 4, versículo 7. Una de las promesas más hermosas de toda la Escritura. El apóstol Pablo escribe, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes lo que eso significa? Que hay una paz que Dios da, que no se puede explicar con la lógica, que no se puede justificar con las circunstancias, que no tiene razón de existir según lo que el mundo puede ver. Y sin embargo, está ahí, sólida, real, inamovible. He conocido mujeres que están pasando por cosas que desde afuera parecen devastadoras. Una enfermedad grave, una pérdida económica brutal, una traición que rompió lo que parecía irrompible y, sin embargo, hay algo en ellas que no encaja con el dolor. Hay una serenidad, hay una calma, hay una luz en los ojos que no debería estar ahí según todo lo que están viviendo. Y cuando les preguntas cómo lo hacen, muchas ni siquiera saben cómo explicarlo. Solo saben que Dios
está ahí. Solo saben que no están solas. Solo saben que hay una mano que sostiene lo que ellas ya no pueden sostener. Eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es una marca. Es una señal visible de una protección invisible. Piensa en Job. Un hombre, sí, pero el principio es el mismo. Job perdió todo. Sus hijos, sus bienes, su salud. Y en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, dice algo que no tiene lógica humana. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo puede alguien que acaba de perderlo todo decir eso? Únicamente cuando hay una paz que viene de otro lugar. Cuando hay una certeza interna que no depende de lo que está pasando afuera. Cuando el corazón está anclado en algo que ninguna tormenta puede mover. Y fíjate en algo que el libro de Job revela desde el principio y que cambia completamente la manera en que leemos su historia. Antes de que Job sufriera, antes de que el dolor llegara, Dios mismo le dice al enemigo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios pone a Job en el mapa, Dios lo señala, Dios habla de él con orgullo. Lo que eso significa es devastadoramente hermoso. Cuando el cielo confía en ti, cuando Dios sabe que tienes lo que se necesita para atravesar la prueba sin soltarlo, te permite pasar por ella, no como castigo, como testimonio, porque el mundo necesita ver que hay personas que en medio del fuego no maldicen a Dios, sino que lo alaban, y tú eres una de esas personas. Hay mujeres que hoy mismo están viviendo su versión del libro de Job. Están en el momento en que todo parece haberse derrumbado al mismo tiempo. Y el mundo las mira y espera que colapsen. Y el enemigo las susurra al oído que ya no hay salida. Pero dentro de ellas hay algo que no colapsa. Hay algo que no se rinde. Hay una voz suave y firme que dice, yo estoy aquí. No te suelto. Esto tiene un propósito. Esa voz es Dios. Esa paz es su marca. Y ningún infierno puede robártela si tú decides no abandonarla. Quiero que te preguntes algo en este momento. Una pregunta honesta, sin filtros, sin respuestas ensayadas. ¿Reconoces alguna de estas tres marcas en tu propia vida? ¿Has pasado por un desierto que no pediste y sobreviviste de una manera que no puedes explicar del todo? ¿Tienes una vida de oración, aunque sea pequeña, aunque sea imperfecta, que nadie más conoce, pero que es real y es tuya? Hay momentos, incluso en medio del caos, en los que sientes una paz que no te mereces según lo que estás viviendo, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, pero que está ahí, de todas formas. Si dijiste sí a alguna de esas preguntas, quiero que lo recibas como lo que es una confirmación del cielo, una confirmación de que la mano de Dios ha estado sobre tu vida, una confirmación de que no eres una mujer ordinaria, eres una mujer marcada, eres una mujer cubierta, eres una mujer sobre la cual el cielo tiene planes que todavía no has visto del todo. Proverbios 31, versículo 25, lo dice así. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe
de lo porvenir. Se ríe, no tiembla, no huye. Se ríe. ¿Por qué puede reírse del futuro esta mujer? Porque sabe en quién confía. Porque sabe que el que sostiene el futuro también la sostiene a ella. Porque ha probado en el desierto que Dios cumple lo que promete y ha visto en el lugar secreto de la oración que Dios escucha y lleva en el corazón una paz que el mundo no le dio y que el mundo no le puede quitar. Esa eres tú. Eso eres tú si recibes hoy lo que Dios está hablando a tu vida a través de este mensaje. Pero antes de terminar, necesito decirte algo más. Algo que no puedo callar porque sería hacerte un flaco favor si me lo guardara. Estas marcas no son medallas que se ganan sin esfuerzo. No son trofeos que se reciben en un momento de emoción espiritual y que después se guardan en un cajón. Estas marcas se sostienen con decisiones, se sostienen con obediencia, se sostienen con una elección diaria, a veces difícil, a veces dolorosa, de seguir confiando en Dios cuando todo lo demás dice que no tiene sentido. Hay una trampa que el enemigo tiende especialmente a las mujeres que llevan estas marcas. Y la trampa se llama comparación. El diablo va a traer a tu mente la imagen de otra mujer, que parece tenerlo todo más fácil que tú, que parece haber llegado antes, que parece estar floreciendo mientras tú todavía estás en tierra. Y la voz de la comparación te va a decir, ¿por qué a ella sí y a mí no? ¿Por qué ella ya tiene lo que yo tanto le he pedido a Dios? ¿Será que a mí Dios me tiene olvidada? Cierra esa puerta. Ciérrala de una vez y para siempre. Porque la comparación es una mentira vestida de observación. Parece que solo estás notando la realidad, pero en realidad lo que está pasando es que el enemigo está usando lo que le pasó a otra persona para hacerte dudar de lo que Dios tiene preparado para ti. Y eso es exactamente lo que necesita que hagas para detenerte. Porque si logra que te compares, logra que te desenfoque. Y si logra que te desenfoque, logra que dejes de caminar en la dirección correcta. Y si logra que te detengas, nunca llegarás a ver lo que Dios tenía preparado para ti al final del camino. Porque Dios no trabaja con calendarios humanos. Dios no compara tus tiempos con los tiempos de nadie más. El Señor tiene un plan específico, particular, irrepetible, hecho a la medida exacta de tu vida. Y ese plan tiene tiempos que no siempre se parecen a los tiempos de los demás. Pero eso no significa que llegará tarde. Significa que llegará exactamente cuando debe llegar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo, no algunas cosas. Todo, y en su tiempo, no en el tuyo, no en el de tus amigas, no en el de tu familia, en el de Él. Y el tiempo de Dios siempre es el tiempo correcto, aunque al momento no se sienta así. Así que, si hoy sientes que tu cosecha tarda, si hoy sientes que la promesa que Dios puso en tu corazón todavía no tiene forma visible, te quiero decir con toda la autoridad que me da la palabra de Dios, no sueltes la semilla, no abandones la siembra, sigue orando, sigue creyendo, sigue caminando con fe aunque no veas el camino completo, porque el Señor que comenzó la obra buena en ti, la completará. Filipenses
1 contra 6 lo garantiza. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. No la abandonará. No la dejará a medias. La perfeccionará. Y ahora quiero hablarte de algo que quizás nadie más te ha dicho hoy, algo que necesitas escuchar aunque te cueste recibirlo. Hay cosas que Dios está esperando que tú sueltes es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que para poder darte lo que tienes pendiente. Hay heridas que sigues cargando como si fueran tuyas, cuando en realidad le pertenecen a Dios. Hay rencores que sigues alimentando sin darte cuenta que cada vez que los alimentas, le das más espacio a quien te hizo daño y menos espacio a Dios en tu corazón. Hay conversaciones que sigues teniendo en tu cabeza con personas que quizás ya ni se acuerdan de lo que te dijeron, mientras tú sigues despierta a las 3 de la mañana, revisando el guión de lo que debiste haber respondido. Suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no dice, venid a mí los que ya lo resolvieron. No dice, venid a mí los que ya están bien. Dice, venid a mí los que estáis cargados, con todo el peso, con toda la herida, con toda la confusión, con todo lo que aún no tiene respuesta. Ven así, y Él promete descanso. No soluciones inmediatas, no respuestas perfectas. Descanso, esa paz que ya hablamos, esa paz que sobrepasa el entendimiento, esa tercera marca que el mundo no puede darte y que el mundo no puede quitarte. Porque las mujeres protegidas por Dios aprenden, a veces a base de mucho dolor, que el descanso verdadero no viene de resolver todas las cosas. Viene de confiar en que alguien más está a cargo de ellas. Y ese alguien es el mismo que creó los cielos y la tierra, el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, el mismo que resucitó a Lázaro cuando ya olía a 4 días de muerte. Ese mismo Dios está a cargo de tu historia. Y tu historia no termina aquí. Quiero que hagamos algo juntos ahora. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si has sentido que estas palabras no fueron coincidencia, sino confirmación de algo que Dios ha estado diciéndote en lo secreto, quiero que hagas una pausa. Pon una mano sobre tu corazón, cierra los ojos si puedes hacerlo, y en este silencio que vamos a guardar juntos, habla con Dios. No hace falta que sean palabras perfectas. No hace falta que sea una oración bien estructurada. Solo habla desde donde estás, desde lo que sientes, desde lo que has cargado. Y si quieres, puedes repetir esto conmigo. Señor, hoy reconozco que tu mano ha estado sobre mi vida. Reconozco que los desiertos que pasé no me destruyeron porque tú estabas en ellos. Reconozco que tu oído ha escuchado cada oración que hice en secreto, las que salieron con voz y las que solo fueron lágrimas. Y recibo hoy tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento,
como una señal de que soy tuya, de que estás conmigo y de que lo mejor que tienes para mi vida todavía está por venir. Suelta hoy de mis manos todo lo que he estado cargando sin que me lo pidieras. El rencor, el miedo, la comparación, la duda. Tómalo tú y dame a cambio lo que solo tú puedes dar. Descanso, certeza y la firme convicción de que estoy marcada por tu amor para siempre. Gracias, Señor. Gracias por no soltarme nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración con el corazón, quiero que sepas que el cielo la recibió, que no fue al vacío, que hay un Padre que te escucha cada vez que hablas, grande o pequeño lo que digas, con voz o en silencio, con lágrimas o con gozo. Él siempre escucha, Él siempre responde, Él nunca falla. Y ahora quiero pedirte algo muy concreto. Toma este mensaje y compártelo hoy con alguna mujer en tu vida, que necesite escuchar que Dios no la ha olvidado. Con esa amiga que está en el desierto y cree que ya nadie la ve. Con esa hermana que lleva demasiado tiempo cargando sola lo que Dios nunca diseñó para que cargara sola. Con esa mamá que se ha dado entera por todos y no ha tenido quien le diga que Dios la ve, que Dios la honra, que Dios la protege. Con esa jovencita que está a punto de rendirse y que necesita saber que su desierto tiene fecha de vencimiento. Compártelo, porque un mensaje enviado en el momento correcto puede cambiar el rumbo de la vida de alguien. Y tú nunca sabes si el momento que tienes frente a ti es exactamente ese momento para alguien que amas. Y si este canal ha sido de bendición para ti, si en alguno de estos mensajes has encontrado palabras que necesitabas escuchar, sigue aquí. Hay mucho más que Dios tiene preparado para ti a través de cada enseñanza que encontrarás en este lugar. No te vayas todavía. El siguiente mensaje que aparece en tu pantalla puede ser exactamente la palabra que tu corazón está esperando hoy. No lo ignores. Dios no es un Dios de casualidades. Y si está apareciendo delante de tus ojos, es porque tiene algo más para ti. Sigue viendo, sigue recibiendo, sigue llenándote. Y ahora sí, antes de que te vayas, déjame dejarte con esto. Eres una mujer marcada por Dios, no por lo que has logrado, no por lo que has acumulado, no por lo que el mundo dice que eres, sino por lo que Dios dijo sobre ti antes de que nacieras, antes de que cometieras tu primer error, antes de que el mundo tuviera oportunidad de decirte lo que no eres. Dios ya habló. Y lo que Dios dice no lo desdice ningún hombre, ninguna circunstancia, ningún infierno. Jeremías 29:11, lo guardas en el corazón, lo repites en la tormenta, lo predicas cuando el enemigo te susurra mentiras. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz, no de mal, para darte el fin que esperas. El fin que llevas esperando, el fin que a veces creíste que ya no llegaría. El fin que Dios tiene guardado para ti con tu nombre escrito encima. Ve con eso, ve con esa certeza, ve con esa paz, ve marcada, porque
las mujeres que Dios protege no caminan con miedo, caminan con fe. No caminan mirando atrás, caminan mirando hacia adelante. No caminan solas, caminan con el Omnipotente a su lado. Y ese Omnipotente tiene tu nombre grabado en la palma de su mano. Isaías 49:16 lo dice: en las palmas de las manos te tengo esculpida. Esculpida, no escrita con tinta que se borra, esculpida, grabada para siempre, permanente, inamovible, tuya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te siga marcando con su presencia cada día que te reste de vida. No te pierdas el siguiente mensaje. Está esperándote, y quién sabe si en él Dios tiene guardada la próxima confirmación que tu alma necesita escuchar. Son las 11 de la noche. La casa está en silencio. Y tú estás ahí, con tu celular en la mano, o con el rosario entre los dedos, o con los ojos abiertos mirando el techo de tu cuarto, en esa oscuridad que ya conoces de memoria, pensando en ese hijo, en esa situación que no cambia, en esa puerta que no se abre, en esa oración que llevas meses repitiendo y que sientes que no llega a ningún lado. Y hay algo que nadie te ha dicho. Algo que la gente en la iglesia no habla porque da miedo decirlo en voz alta, porque se escucha fuerte, porque parece que si lo nombras algo se va a romper. Pero yo te lo voy a decir esta noche, sin rodeos, sin endulzarlo, con todo el amor que se le tiene a alguien que lleva demasiado tiempo cargando sola una verdad que necesita ser dicha. Los ataques más feroces del enemigo no van dirigidos a cualquiera, van dirigidos a ti, a las escogidas, a las que Dios marcó desde antes de que nacieran, a las que el infierno conoce por nombre porque llevan décadas siendo un muro de protección para sus familias, una línea de defensa espiritual que muchas veces nadie ve, nadie aplaude, nadie agradece, pero que si desapareciera, toda la familia lo sentiría sin saber exactamente por qué. Y si hoy sientes que todo te pesa más de lo normal, que las cosas no fluyen, que hay una opresión que no puedes nombrar, pero que sientes en el pecho como una piedra, que oras y parece que el cielo tiene las ventanas cerradas y las puertas con llave, fíjate bien lo que te voy a decir. Eso no es señal de que Dios te abandonó. Eso es señal de que el enemigo sabe exactamente quién eres. Quiero que te quedes conmigo esta noche, porque lo que vas a escuchar no es una lección, no es una clase bíblica para que tomes apuntes. Es una revelación que Dios tiene preparada para ti, para este momento específico, para lo que estás cargando en este instante. Y cuando terminemos, quiero que algo en tu interior quede diferente, que algo que estaba atado quede suelto, que algo que estaba oscuro quede iluminado, que cuando apoyes la cabeza en la almohada esta noche, lo hagas con una paz que no tenías cuando empezaste a escuchar. Vamos a empezar. Hay una mujer, déjame contarte de ella. Se llama, para efectos de este mensaje, Consuelo. Tiene 62 años. Crió a 4 hijos prácticamente sola porque su esposo siempre anduvo en lo suyo, no fue un hombre malo, pero tampoco fue el que tuvo que ser. Y Consuelo levantó una familia con sus manos, con sus rodillas dobladas en oración, con sus madrugadas ofrecidas al Señor antes de que la casa despertara. Tiene su altarcito en un rincón de la sala. La imagen de la Virgen de Guadalupe que le dejó su mamá al morir, con los colores ya un poco desteñidos, con el vidrio un poco
empañado del tiempo, una veladora que nunca deja apagarse, unas flores que cambia cada semana, aunque a veces tenga que recortarlas del jardín del vecino porque no hubo dinero para comprarlas. Ese altar para Consuelo no es decoración, es su punto de encuentro con lo sagrado. Es el lugar donde ella deposita lo que no puede cargar sola. Es la esquina más viva de su casa. Consuelo ora. Consuelo ayuna. Consuelo da, aunque ella misma no tenga de sobra. Consuelo perdonó cosas que cualquier otra persona no hubiera perdonado. Y las perdonó sin que nadie se lo pidiera porque así le enseñaron y porque así lo siente en el corazón. Y sin embargo, Consuelo vive bajo una nube. Desde hace años hay algo en su casa que no termina de acomodarse, como un mueble que no cabe en ningún lado aunque lo muevas una y otra vez. Un hijo que entró al alcohol y que cuando llega a casa lo hace con una frialdad que duele más que cualquier grito. Una hija que se alejó de la fe, que ya no quiere hablar de Dios, que cuando Consuelo saca el tema cierra la conversación con una mirada que es un puñal silencioso. Una enfermedad que apareció de la nada y que los médicos no terminan de entender, que aparece y desaparece, como queriendo recordarle que el cuerpo también tiene límites. Y encima de todo, un cansancio que no es físico, porque el físico lo conoce, ese lo carga desde joven y lo ha aprendido a manejar, sino un cansancio del alma. Como si la guerra espiritual que ella libra todos los días fuera demasiado grande para un solo cuerpo, demasiada para un solo corazón, demasiada para una sola mujer, que además tiene que levantarse mañana a hacer el desayuno como si nada. Y Consuelo se pregunta, en esas noches largas, en esos momentos en que la casa duerme y ella no puede, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué a mí, si yo le he servido tanto, habrá algo en mi vida que esté bloqueando las bendiciones? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que le estaré fallando a mis hijos sin darme cuenta. Mija, si tú eres Consuelo esta noche, o si Consuelo vive en tu casa, o si Consuelo es tu mamá o tu hermana, o la mujer que se sienta a tu lado en la iglesia y que siempre sonríe, pero a la que nunca le preguntas cómo está de verdad. Entonces, este mensaje es para ti con toda la precisión del cielo. Porque lo que Consuelo no sabe, lo que quizás tú tampoco sabes, es que los ataques que está viviendo no son producto de sus errores, son producto de su unción. Hay algo que el enemigo hace con precisión y con estrategia. Identifica a las personas que representan una amenaza real para su reino, no las que van a la iglesia de vez en cuando, no las que oran cuando están en problemas, las que oran aunque no estén en problemas, las que interceden por gente que ni siquiera lo sabe, las que con su sola presencia en una familia cambian el rumbo espiritual de generaciones. Y a esas personas, no a cualquiera, sino a esas, les lanza sus ataques más diseñados, más persistentes, más personalizados. No te atacan porque seas débil. Te atacan porque eres peligrosa para las tinieblas. Y eso cambia todo. Eso cambia la manera en que ves lo que estás viviendo. Eso cambia la pregunta. Ya no es ¿qué hice mal para merecer esto?, sino ¿qué tiene Dios en mí que el enemigo quiere destruir antes de que se active por completo? Déjame llevarte a la Biblia, porque yo no te voy a hablar de cosas que me inventé. Lo que te voy a mostrar está escrito desde hace miles de años, sellado por la mano de Dios, y lleva siglos esperando que alguien te lo lea como te lo mereces. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 8 al 12, hay una escena que la mayoría de la gente pasa por alto
porque están leyendo rápido, porque quieren llegar al final donde Job es restaurado y se pierden el detalle más importante de todo el libro. Dice la Escritura que un día los ángeles se presentaron ante el Señor y entre ellos vino también Satanás. Y Dios, fíjate bien quién habla primero. Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás responde, de recorrer la tierra y andar por ella. ¿Y sabes lo que le dice Dios? Le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Dios mismo señala a Job. Dios mismo dice, míralo, considera a este hombre. Ahora quiero que entiendas algo que es tremendo y que quizás nunca lo habías visto así. El enemigo no escoge a sus blancos al azar. Los ataques más feroces no caen sobre los indiferentes, sobre los que ya están lejos de Dios, sobre los que nunca oran, sobre los que ya ni se acuerdan de que existe un Señor. Los ataques más feroces caen sobre los que Dios mismo señala y dice, ¿has visto a mi escogida? ¿Has visto a esa mujer que me busca desde la madrugada? ¿Has visto a esa madre que intercede por su familia aunque esté sola, aunque esté cansada, aunque las circunstancias le digan que ya no hay caso, que ese hijo ya no tiene remedio, que esa situación ya no tiene salida? Eso eres tú. Eso es consuelo. Y eso es lo que hace que los ataques que sufres sean tan específicos, tan personales, tan dolorosos, porque no son accidentales, no son el producto del azar, son la respuesta organizada del infierno a tu llamado, son la confirmación aunque duela, aunque cueste trabajo verlo así de que representas algo que las tinieblas no pueden ignorar. Ahora quiero que me sigas porque voy a mostrarte cuáles son esos ataques. Y uno de ellos, te lo anticipo desde ahorita, uno de ellos va a sacudirte porque es el que más silenciosamente te ha estado haciendo daño sin que tú lo reconocieras como un ataque espiritual. Lo has vivido como una debilidad tuya, como una falla personal. Y esta noche vas a entender que no es ni lo uno ni lo otro. El primero, el ataque del agotamiento espiritual inexplicable. No hablo del cansancio de trabajar mucho, no hablo del agotamiento del cuerpo después de un día largo de quehacer, de cocinar, de atender a todos. Hablo de ese cansancio que le llega a las personas que llevan años siendo el pilar espiritual de su familia. El cansancio de orar por todos menos por ti misma. El cansancio de ser la que siempre carga, la que siempre pone la otra mejilla, la que no tiene con quién llorar porque todos vienen a llorar con ella. El cansancio de haber cargado el peso espiritual de gente que ni siquiera sabe que la estás cargando. Ese cansancio tiene un nombre en la Escritura y no es pecado. Es el precio del llamado. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, hay un profeta que se llama Elías. Este hombre acababa de hacer una de las hazañas espirituales más grandes registradas en toda la historia de Israel. Acababa de confrontar a 450 profetas de Baal sobre el monte Carmelo y venció. El fuego de Dios bajó del cielo y consumió el sacrificio. La lluvia llegó después de 3 años de sequía. El pueblo cayó sobre su rostro y confesó el nombre del Señor. Elías corrió más rápido que los caballos del rey, con el poder del Espíritu encima. Nadie en ese momento hubiera dicho que ese hombre estaba a punto de quebrarse. Y al día siguiente, cuando una mujer lo amenazó, una sola mujer, con una sola amenaza, Elías salió corriendo al desierto. Caminó un día entero. Se tiró debajo de un árbol de enebro y en el momento más honesto de su vida le dijo a Dios: «Basta ya, Señor, quítame la vida». ¿Cómo pasó un hombre del fuego de Dios al «ya no puedo más» en menos de 24 horas?
porque así es el agotamiento espiritual que viene después de las grandes batallas. Porque las batallas que se libran en el espíritu drenan de maneras que ningún descanso físico puede reparar completamente. Porque hay un tipo de cansancio que viene de haber dado demasiado de ti misma por demasiado tiempo sin que nadie reponga lo que diste. Y fíjate cómo responde Dios en ese momento tan íntimo, tan vulnerable, tan humano de Elías. No le regaña. No le dice, ¿cómo te atreves a flaquear después de todo lo que te di? No le hace un sermón sobre la fe. No lo convoca de vuelta al ministerio como si nada hubiera pasado. Le manda un ángel. Y el ángel llega, lo toca suavemente en el hombro y le dice, levántate y come, porque largo camino te queda. No lo regaña. Lo alimenta, no lo juzga. Lo fortalece, no lo presiona. Lo invita a descansar, a comer y luego a levantarse. Eso es lo que Dios te dice a ti esta noche. Levántate y come. Largo camino te queda. No porque el camino sea castigo, sino porque Dios sabe que lo que tú tienes por delante es demasiado importante, demasiado necesario, demasiado valioso para que te quedes tirada bajo ese árbol. Tu familia necesita que te levantes. Tus hijos necesitan que te levantes. Las personas que Dios va a poner en tu camino todavía necesitan lo que tú tienes. El segundo ataque. El ataque a la fe a través de las circunstancias que no cambian. Hay algo que el enemigo hace con mucha paciencia y mucha precisión. Te mete en una espera que parece eterna para hacerte dudar de si Dios te escucha realmente. Porque si logra que dudes de si Dios te escucha, logra cortarte la línea de comunicación más importante que tienes. Y si te corta la línea, te aísla. Y una guerrera aislada, desconectada, que ya no está segura de si vale la pena orar, es una guerrera vulnerable. ¿Cuántos años llevas orando por ese hijo? ¿Cuántos años llevas pidiendo por esa situación que no se mueve, que parece de piedra, que parece que no tiene solución humana ni divina? ¿Cuántas veces has dicho, con vergüenza, casi en secreto, casi sin atreverte a formularlo completamente, Señor, ¿me estás escuchando? Yo quiero que escuches esto. En el libro de Lucas capítulo 18, Jesús, no un predicador, no un teólogo con estudios, no un comentarista de la Escritura, Jesús mismo, con su propia voz, cuenta la historia de una viuda que va ante un juez injusto y el juez no es bueno. No le importa la justicia, no le importa esta mujer, tiene poder y lo usa para ignorarla. Pero ella sigue yendo, sigue tocando su puerta, sigue presentándose ante él aunque la incomoden, aunque la rechacen, aunque el resultado parezca siempre el mismo. Y dice la Escritura que ese juez finalmente le da la razón no porque le importe ella, sino porque ya no aguanta más su persistencia. Y Jesús remata la historia, y esto es lo que no te puedes perder. Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Sus escogidos, sus escogidas, las que claman día y noche, las que no se rinden aunque el cielo parezca silencioso, las que siguen golpeando aunque los nudillos duelan y la mano ya no tenga fuerza, las que oran acostadas, oran de camino al mercado, oran lavando los trastes, oran en el camión, oran mientras todos duermen, porque no saben estar sin hablarle a Dios, aunque no siempre sepan exactamente qué decirle. Esas son las escogidas. Y Dios dice que a esas les hará justicia. No por quizás, no por si se lo merecen, les porará
justicia. Ahora voy al tercer ataque. Y aquí necesito que te sientes bien, que te acomodes, porque esto toca más adentro. El tercer ataque que solo sufren los escogidos. El ataque a través de las personas más cercanas. El enemigo es inteligente, más de lo que a veces le reconocemos. Sabe que si te ataca frontalmente, si te manda algo claramente oscuro, algo que huele a maldad desde lejos, tú lo vas a reconocer. Lo vas a confrontar con la oración. Lo vas a rechazar con la autoridad que tienes en Cristo. Lo vas a ver venir y te vas a preparar. Entonces cambia de estrategia. Usa a alguien que tú amas. Un esposo que con 3 palabras sin darse cuenta o dándose cuenta perfectamente te destruye lo que tardaste semanas en construir en tu interior. Un hijo que con su silencio te comunica el rechazo más hondo, el más difícil de nombrar, el que duele en un lugar donde no hay palabras para explicar el dolor. Una hermana que con la mejor intención del mundo, con todo su amor genuino, te planta una semilla de duda. ¿Y si Dios no va a cambiar eso? Una amiga de la iglesia que sin maldad, casi como un accidente, te dice exactamente lo que el enemigo lleva semanas susurrándote en la mente. El enemigo no siempre ruge, a veces susurra y lo hace con voces conocidas, con voces que uno quiere. En el libro de Mateo, capítulo 16, hay un momento en que Pedro, que acababa de recibir la revelación más grande que un ser humano había tenido hasta ese momento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le había dicho que sobre esa roca edificaría su iglesia ese mismo Pedro. Minutos después, intenta detener a Jesús de ir a la cruz. Lo hace con amor, lo hace con miedo de perderlo. Lo hace desde el corazón más genuino que puedas imaginar. Y Jesús se voltea y le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No le dice eso a un demonio visible, se lo dice a su discípulo más cercano, al que más lo amaba y al que más él amaba. ¿Me escuchas? El enemigo usa bocas cercanas para decirte cosas que te quitan la visión, cosas que suenan razonables, cosas que suenan afectuosas, cosas que incluso suenan protectoras. No te esfuerces tanto, te vas a enfermar. Ya hiciste suficiente, suéltalo. Dios ayuda a quien se ayuda, pero ese hijo ya tomó sus decisiones. Y la respuesta que Jesús nos enseña no es enojarse con la persona, no es alejarse de quien la dice, es discernir de dónde viene la voz, porque hay voces que entran por bocas humanas pero que no tienen origen humano. Hay palabras que salen de gente que te quiere pero que en ese momento están siendo usadas por algo que no te quiere en absoluto. Aprende a separar la boca del mensaje. Ama a la persona, rechaza la voz. Y ahora llegamos al cuarto ataque. Este es el que te dije que te iba a sorprender. Prepárate, cierra los ojos un momento si quieres y escucha. El cuarto ataque que solo sufren los escogidos de Dios es este: el ataque a través de su propia devoción. Lo voy a decir más claro porque necesitas escucharlo bien sin que te suene a regaño, porque no lo es. El enemigo puede usar tu propia práctica espiritual, las cosas santas que haces con amor, con intención genuina, con todo el corazón como una trampa. Si esas cosas no están edificadas sobre la revelación correcta. Hay mujeres, y yo las conozco, quizás tú también las conoces, quizás tú misma eres una de ellas, que llevan décadas haciendo toda una serie de prácticas espirituales
que aprendieron de su mamá, que su mamá aprendió de su abuela, que vienen de una cadena de fe genuina y de un amor a Dios verdadero que nadie puede cuestionar. Ese amor es real, esa devoción es real, esa historia de fe heredada es un tesoro. Pero en algún punto, en algún lugar de esa cadena, se mezcló algo que no venía del cielo. Una costumbre que no viene de la Escritura. Un ritual que tiene más de superstición que de fe. Una dependencia en un objeto, en un número, en una fecha, en un color específico de vela, en una planta puesta en determinado lugar, en una práctica que en el fondo comunica, aunque nunca lo digas con palabras: si no hago esto no estoy protegida, si olvido esto algo malo puede pasar. Y eso, mija, eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Porque mientras tú estás poniendo tu confianza en lo que haces, estás quitándola, aunque sea un poco, aunque sea sin darte cuenta, aunque sea con toda la sinceridad del mundo de lo que Dios ya hizo. Estás cambiando fe por miedo disfrazado de devoción, y la diferencia entre las dos cosas importa más de lo que imaginamos. En el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice el Señor: Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No lo dice con enojo cortante, lo dice con una tristeza que atraviesa el tiempo, como el padre que ve que su hija está siguiendo un mapa equivocado para llegar a él, que se está esforzando, que está caminando, que tiene toda la voluntad del mundo, pero el mapa la lleva al lugar equivocado. Y él quiere salirle al paso y decirle: mija, yo estoy aquí. No necesitas ese mapa. Necesitas mis brazos. Necesitas mi nombre. Necesitas la sangre de mi hijo. El mapa ya no es necesario. ¿Y sabes cuál es el ataque real en todo esto? Que mientras haces las cosas que crees que te protegen, la sal en la puerta, el vaso de agua, la planta específica en el rincón específico, el ritual que te dijeron que aleja el mal ojo, que protege la entrada de la casa, que mantiene la armonía, mientras haces todo eso con miedo, con la sensación de que si un día lo olvidas algo malo va a pasar, que si un día llegas tarde y no enciendes la vela a su hora, el enemigo va a encontrar un hueco por donde entrar, estás viviendo en esclavitud y no lo sabes. Y no es tu culpa no saberlo. Nadie te lo dijo de esta manera. Pero Dios no te llamó a la esclavitud, te llamó a la libertad. Una libertad que no depende de lo que haces cada día. Una libertad que descansa en lo que Él ya hizo una vez y para siempre. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice algo que es como un grito liberador que atraviesa 20 siglos para llegar hasta tu cuarto esta noche. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Manteneos pues firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud. No al yugo de las cosas que tienes por qué hacer para estar a salvo. No al yugo del miedo disfrazado de devoción. No al yugo de la superstición heredada que nadie se atrevió a cuestionar porque venía de alguien que uno amaba y a quien uno no quería contradecir. La protección de tu hogar no está en el ritual. No está en el objeto. No está en la práctica que heredaste, aunque venga de manos que amabas. Está en la sangre del Cordero. Está en la autoridad que Jesús te dio cuando dijo en el capítulo 10 de Lucas, versículo 19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Potestad.
Autoridad no condicionada a que hayas hecho todo bien ese día, no reservada para los que nunca cometen errores, no dependiente de que hayas encendido la vela correcta a la hora correcta con la oración correcta. Esa autoridad es tuya, no por lo que haces, por lo que Él ya hizo. Y quiero que te detengas aquí un momento. Quiero que pienses en todo lo que cargas, no las cosas materiales, las espirituales, las invisibles, la carga de ser la que ora cuando nadie más ora en esa casa, la carga de ser la guardiana espiritual de una familia que a veces no reconoce lo que tienes, que no entiende por qué oras tanto, que no sabe que sin tus oraciones muchas cosas habrían salido de otra manera, la carga de seguir creyendo en medio de evidencias que parecen decirte lo contrario desde hace años. La carga de un dolor viejo, quizás un luto que nunca terminaste de llorar, quizás una herida de hace décadas que sigue abierta, aunque por afuera parezca cerrada, que nunca terminaste de soltar, porque nunca tuviste el espacio, el permiso, el momento de soltarlo. Siento que Dios quiere decirte algo esta noche, y lo quiero decir de la manera más suave que pueda, porque esto no lo digo yo, lo dice Él, y lo dice para ti. Te veo, esas dos palabras, te veo, no veo solo lo que haces, no veo solo lo que das, no veo solo lo que sacrificaste y lo que renunciaste y lo que aguantaste en silencio, porque así te enseñaron, porque así era lo correcto, porque no había otra opción. Veo lo que llevas adentro que nadie más sabe que llevas. Veo las noches en que lloraste con el agua del lavabo abierta para que no te escucharan. Veo las veces que sonreíste en la iglesia con el corazón roto porque la iglesia no era el lugar donde una podía mostrarse rota. Veo los ayunos que nadie aplaudió y que nadie supo. Las oraciones que salieron sin palabras porque el dolor era demasiado grande para que le cupieran palabras. Veo el miedo de que tus hijos se pierdan y que no haya manera de alcanzarlos. Veo el miedo de que el tiempo se acabe antes de que veas los resultados de tanto sembrar en tierra que a veces parece seca. Veo el miedo de que hayas fallado en algo que no sabes nombrar, en algo que se te escapó sin que te dieras cuenta, en algo que pudo haber sido diferente si hubieras sabido lo que no sabías. Y te digo desde el amor más profundo que Dios tiene para ti. Nada de lo que el enemigo te ha hecho creer que perdiste está perdido para él. Nada. Déjame darte una imagen que quiero que te lleves esta noche, que se quede contigo mañana cuando despiertes, que la veas cuando te levantes a hacer el desayuno con el amanecer todavía frío. ¿Conoces esas velas que se usan en los hogares mexicanos? Las velas largas, las que duran varios días encendidas, las que tu mamá o tu abuela prendían en el altar de la casa con una quietud que era casi sagrada. A veces esa vela está ardiendo y el viento entra por algún lado por una ventana que quedó entreabierta, por la puerta que alguien cruzó sin fijarse, por la corriente que se cuela por debajo de las puertas en las noches frías y la llama se dobla. Se dobla tanto que la cera empieza a derretirse de un lado solo, el mecho queda torcido, la flama es tan pequeña que apenas da luz, y desde afuera si no la miras con cuidado, si la ves rápido, parece que ya se apagó. Parece que ya no hay nada ahí. Pero no se apagó. Ahí sigue ardiendo. Doblada, lastimada, irregular, consumida de un lado, con la llama más pequeña que nunca, pero ardiendo. Eso eres tú. Y en el libro de Isaías capítulo 42, versículo 3, dice la Escritura sobre el Mesías, sobre Jesús, sobre lo que Él hace con las vidas que el mundo ya dio por terminadas. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará.
el pábilo que humea, el mechón de vela que casi no tiene llama, que echa más humo que fuego, que desde afuera parece que ya terminó, que ya cumplió su ciclo, que ya no le queda nada por dar. Jesús no lo apaga, Jesús lo aviva. Eso es lo que Él hace, con las vidas que el mundo ya descartó, con los corazones que el enemigo ya creyó ganados, con las mujeres que hasta ellas mismas empezaron a creer que ya no tenían fuego, que la fe se les había gastado, que ya dieron todo lo que tenían para dar. Él llega y sopla, y ese pábilo que humeaba, ese mechón casi apagado, esa llama que temblaba, vuelve a arder. No como al principio, más que al principio. Y ahora quiero hablar directamente del quinto ataque, porque sé que alguien que me está escuchando esta noche lo necesita escuchar con toda precisión. El quinto ataque que solo sufren los escogidos, el ataque de la culpa sin nombre. Hay una culpa que es legítima y santa, que viene del Espíritu Santo, que te convence de un pecado específico para que corras al perdón y seas restaurada. Esa culpa es sana, es productiva, termina en reconciliación, termina en abrazo, termina en vete y no peques más, pero hay otra culpa, una culpa oscura, sin forma precisa, que no se puede confesar porque no tiene nombre específico, que simplemente está ahí como una niebla permanente en el corazón, una sensación difusa de que hiciste algo mal, de que de alguna manera mereces lo que te está pasando, de que si Dios no ha respondido debe ser porque algo en ti está bloqueando la respuesta, de que eres demasiado imperfecta para que tus oraciones lleguen lejos. Esa culpa no viene del cielo, esa viene del infierno. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, hay un nombre que se le da a Satanás que a veces no notamos porque estamos leyendo rápido para llegar a las profecías. Es llamado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador, ese es su oficio, su especialidad. Su estrategia más antigua y más efectiva, acusarte ante Dios y acusarte ante ti misma. Recordarte cada error, cada momento en que fallaste como madre, como esposa, como hija, como mujer de fe. Cada vez que prometiste orar más y no cumpliste. Cada ocasión en que te enojaste cuando no debías. Cada decisión que tomaste con la mejor intención y que salió mal de todas formas. Cada vez que dijiste algo que no debías o que no dijiste algo que debías haber dicho. El enemigo tiene un archivo de tu vida entero y lo abre frente a ti en los momentos de mayor vulnerabilidad. Y lo usa para que vivas en un estado permanente de no soy suficiente para que Dios me responda. No soy suficiente para merecer el milagro. No soy suficiente para reclamar las promesas. ¿Y sabes cuál es la respuesta del cielo a esa acusación? No es una discusión, no es un debate, no es una defensa de tus méritos. Es la misma que está en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, no la que te mereces menos un poco. No la que puedes cargar si eres fuerte. Ninguna, cero. La voz que te dice que no eres suficiente no es la voz de Dios. La voz que te recuerda cada error para paralizarte no es el Espíritu Santo. La condenación que cargas en el pecho como una piedra mojada, ese peso que está ahí desde hace tanto que ya casi ni lo notas porque te acostumbraste a él, eso no es tu herencia en Cristo. Tu herencia es la libertad.
Tu herencia es el perdón completo. Tu herencia es el acceso directo al trono de la gracia sin mediación de tus merecimientos. Y aquí, mija, el mensaje gira porque no vine a dejarte en el problema. Nunca vine para eso. Vine a llevarte a la salida. Vine a mostrarte la puerta que el enemigo no quiere que veas. Vine a encender una luz en el lugar donde él más te ha tenido en oscuridad. Quiero que hagas algo conmigo. Quiero que por un momento pienses en tu cocina. No cualquier cocina, la tuya, con el olor específico que tiene, con la luz que entra por esa ventana en las mañanas, con el sonido del comal calentándose, con el vapor del café de olla que llena la casa de un olor que es casi una oración en sí mismo, con la mesa donde tantas conversaciones importantes han pasado, algunas alegres, algunas difíciles, muchas de las más importantes de la historia de tu familia. Cuando tú amasas la masa del pan o de las tortillas o del atole, ¿qué pasa si te apresuras? ¿Qué pasa si no le das el tiempo que necesita? No sube, no tiene la consistencia correcta, no tiene el sabor que debe tener, no queda como debe quedar. Necesita tiempo, necesita calor constante, necesita reposo en el momento preciso, y no porque algo esté mal con la masa, sino porque todo proceso de transformación verdadera tiene un ritmo que no se puede forzar, que no obedece a nuestra impaciencia, que sigue sus propias reglas que no cambian porque nosotros queramos que cambien. Así es la obra de Dios en tu vida, en la vida de los que amas, en esa situación que llevas esperando que cambie. La respuesta que no ha llegado no es una respuesta negada. Es una respuesta que está en proceso. La transformación que no ves todavía en ese hijo, en esa hija, en esa situación que parece de piedra, no es señal de que Dios no está trabajando, no es señal de que tus oraciones cayeron al vacío, es señal de que el pan todavía está leudando. Y en el momento preciso, en el momento de Dios, no en el tuyo, ni en el mío, ni en el del enemigo que quiere que te rindas antes de tiempo, esa masa va a estar lista. Y lo que salga del horno va a ser más hermoso, más completo, más abundante de lo que tú pediste en aquella primera oración. Ahora quiero hablar de protección, porque sé que eso es lo que más pesa en el corazón de la mujer que me escucha esta noche. La protección de su hogar, la protección de sus hijos, la protección de esa puerta que ella cuida con todo lo que tiene, aunque no siempre sepa con precisión de qué la está cuidando, ni si sus herramientas son las correctas. En el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1, hay una verdad que quiero plantar en tu corazón esta noche, como si fuera una semilla que va a germinar mientras duermes, que va a echar raíz en lo más profundo de tu fe, que cuando despiertes mañana ya va a estar creciendo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Me escuchas? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que en vano vela la guardia. Eso no significa que no debas orar por tu familia. Claro que debes orar. Eso no significa que no debas declarar protección sobre tu hogar. Claro que debes declarar. Pero significa que la seguridad real de tu hogar, la que dura, la que no tiene grietas, la que el infierno no puede penetrar sin importar lo que intente, no depende de cuánto velas tú. Depende de que Dios sea el que guarda. Y cuando tú pones tu hogar en sus manos, no en tus rituales, no en tus amuletos, no en ningún objeto o práctica que herede de quien sea, cuando lo pones en sus manos con fe, Él toma la guardia
y la guardia que Él pone no duerme, y la guardia que Él pone no se distrae, y la guardia que Él pone no tiene turno que se acabe, ni descanso que le interrumpa la vigilancia. En el Salmo 121, versículos 3 y 4 dice: No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme. Dios no descansa su guardia. Dios no se distrajo cuando esa cosa entró a tu hogar. Dios no estaba de espaldas cuando pasó eso que tú llevas cargando. Él lo vio y lo permite dentro de sus propósitos que a veces no entendemos, pero que siempre, siempre terminan en bien para los que le aman. Ahora viene el momento de actuar. Y cuando digo actuar no me refiero a algo complicado, a algo que requiera que seas perfecta o que hayas estudiado teología o que tengas años de madurez espiritual, porque Dios no te llama a la complicación, te llama a la fe. Y la fe es lo más sencillo y al mismo tiempo lo más poderoso que existe en este universo. Lo primero que te pido que hagas hoy, esta noche, o mañana muy temprano antes de que despierte la casa, en ese silencio que es solo tuyo y de Dios, es que revises con honestidad lo que estás usando como base de tu protección espiritual. No con culpa, no con vergüenza, con la honestidad tranquila de alguien que está siendo liberada, no juzgada. ¿Hay algo en tu vida espiritual que estás haciendo más por miedo que por fe? ¿Hay alguna práctica que heredaste con amor y que nunca cuestionaste porque venía de manos que amabas de tu mamá, de tu abuela, pero que en el fondo sientes, si eres muy honesta contigo misma, que es más superstición que escritura? No te condeno por eso. Dios no te condena por eso. Pero hoy es el día de ponerlo ante Él y preguntarle con sencillez: Señor, ¿qué de lo que hago viene genuinamente de ti y qué viene del miedo que nunca terminé de soltar? Y lo segundo, reclama hoy la promesa de protección sobre tu hogar, no como un ritual más, como una declaración de fe que sale del corazón de una hija que sabe a quién le pertenece. Porque en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, hay una frase que un hombre de Dios le dijo a su pueblo en un momento de decisión histórica y que tú puedes hacer tuya esta noche en este cuarto, ante este altar invisible que se forma cada vez que te arrodillas ante Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No, ojalá mi casa sirva al Señor algún día. No pido que mis hijos regresen cuando Dios quiera. Yo y mi casa. Presente, determinado, declarado en voz alta ante el cielo y ante el infierno. Una declaración que planta una estaca en el suelo de tu hogar y dice: hasta aquí llega el enemigo. Esta casa tiene dueño, esta familia tiene una guardiana que no anda sola. Y el nombre que cubro este hogar es el nombre de Jesús. Y ahora quiero que ores conmigo. Si puedes, cierra los ojos. Si no puedes, está bien. Dios te ve de todas formas, te ve siempre, te ha visto toda la vida, aunque tú no siempre lo hayas sentido. Pon las manos sobre el corazón o sobre la frente, o juntas, entrelazadas, como las juntaste de niña cuando tu mamá te enseñó a rezar antes de dormir, arrodillada a la orilla de la cama en ese cuarto que ya no existe, pero que tu cuerpo todavía recuerda. Y repite esto conmigo, en silencio o en voz baja, con la misma fe con que enciendes esa veladora, con la misma sencillez con que le hablas a Dios en las noches cuando nadie más te escucha. Señor mío y Dios mío, esta noche vengo ante ti sin máscaras, sin pretensiones,
sin tratar de parecer más fuerte de lo que soy. Vengo cansada, vengo con preguntas que no he atrevido a decir en voz alta, vengo con ese miedo que carga todo el que ama profundamente y que teme perder lo que ama. Señor, hoy te entrego lo que cargué sola durante demasiado tiempo. Te entrego ese hijo que no regresa, te entrego esa hija que se alejó, te entrego esa situación que no cambia aunque llevo tanto tiempo orando. Te entrego ese cansancio que ya no tiene nombre pero que siento en los huesos. Te entrego la culpa que cargué sin saber si era mía o era mentira del enemigo. Y te pido que seas tú quien guarde esta casa. No yo, no mis manos, no lo que hago ni lo que dejo de hacer. Tú. Que la sangre de Jesucristo cubra cada entrada, cada habitación, cada corazón que vive bajo este techo y cada corazón que se alejó de él. Que el enemigo sepa que oiga claro esta noche que este hogar tiene dueño. Y gracias, Señor. Gracias porque me viste en este momento. Gracias porque tu amor no depende de cuánto hice bien hoy. Depende de quién eres tú. Y tú eres fiel aunque yo fallé. Tú eres constante aunque yo me cansé. Tú eres el que guarda y yo descanso en eso. Amén. Y quédate un momento más. No cierres esto todavía. Porque quiero decirte algo que Dios puso en mi corazón para la mujer específica que llegó a este mensaje sintiéndose sola de una manera que no sabe explicarle a nadie. La mujer que quizás hoy no habló con nadie de lo que lleva dentro. La que puso buena cara todo el día y respondió, bien, gracias. Cuando le preguntaron cómo estaba, aunque por dentro estuviera librando la batalla más silenciosa y más costosa de su vida, escúchame con los dos oídos y con el corazón abierto. Lo que estás viviendo no es evidencia de tu abandono, es evidencia de tu llamado. El enemigo no gasta sus mejores armas, su estrategia más elaborada, sus ataques más personalizados, en quien no representa una amenaza para su reino. Y si hoy sus ataques se sienten tan específicos, tan diseñados para ti, tan ajustados a tus miedos más profundos y a tus amores más vulnerables, es porque el cielo te conoce por nombre. Es porque hay algo que Dios depositó en ti que el infierno no quiere que se active. Es porque eres peligrosa para las tinieblas de una manera que tú misma todavía no entiendas completamente. Y todavía no lo entiendes porque Dios todavía no terminó. Y lo que todavía no terminó no se juzga a la mitad. Lo que vino a robarte la paz, la alegría, la certeza de ser amada y de que tus oraciones son escuchadas, Dios te lo va a devolver. Con intereses, con una abundancia que no cabe en el molde de lo que pediste cuando empezaste a orar. Porque dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 20, y esta es una de las promesas más generosas que existen en toda la Escritura, una que el enemigo no quiere que conozcas de memoria, dice, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente. No lo que pediste más un poco extra para que quedes contenta. Mucho más de lo que pediste, más de lo que imaginaste, más de lo que tu fe alcanzó a construir como posibilidad en las mejores noches, más de lo que soñaste aquella madrugada cuando lloraste sola y le pediste a Dios una sola señal, una pequeña señal de que te estaba escuchando. Eso es lo que Dios tiene para ti. No el año que viene cuando todo esté bien. No cuando lo merezcas por fin. No cuando hayas pagado suficiente con el sufrimiento para sentir que te lo ganaste. Ahora, en el proceso,
mientras todavía estás esperando, mientras todavía el pan está leudando, mientras la llama todavía tiembla pero no se apaga, ahora, y antes de que termines de escuchar esto, quiero pedirte una sola cosa. Esta noche, antes de dormir, haz una sola cosa, no 10 cosas, no una lista, una sola. Apaga las luces de tu cuarto. Siéntate en la orilla de tu cama y en el silencio más honesto que puedas encontrar, ese silencio que no tiene que ver con que la casa esté callada, sino con que tú por dentro estés dispuesta a escuchar, háblale a Dios. ¿Cómo le hablarías a alguien que te conoce desde antes de que nacieras, que sabe cada cosa que has cargado, que nunca se cansó de esperarte aunque tú a veces sí te cansaste de buscarlo? Sin fórmula, sin ritual, sin la presión de decir las palabras correctas o de hacerlo de la manera correcta. Solo dile, Señor, aquí estoy y confío en ti. Eso es suficiente. Siempre fue suficiente, siempre lo será. Hay más, hay mucho más que Dios quiere mostrarte. Hay revelaciones que Él tiene preparadas para esta temporada de tu vida que van a cambiar la manera en que ves la guerra espiritual, la manera en que oras por los que amas, la manera en que proteges tu hogar, la manera en que te paras ante el enemigo sin miedo y sin rituales, solo con la autoridad del Hijo de Dios actuando a través de ti. Lo que escuchaste hoy es solo la primera capa. Y hay capas más profundas, más luminosas, más transformadoras que Dios tiene guardadas para ti. Sigue aquí, sigue recibiendo, porque Él no te trajo hasta este canal esta noche por accidente. No hay accidentes en el reino de Dios. Y ahora, la última cosa, la última frase. La que quiero que te lleves esta noche como si fuera una vela encendida que puedes cargar en la mano, la que quiero que si tienes una hija que está batallando, le mandes antes de que apagues el celular, la que quiero que si tienes una amiga que ya no cree que sus oraciones sirven, le escribas mañana temprano, la que quiero que si tienes una hermana de la iglesia que sonríe por afuera, pero que tú sabes que está rota por dentro, se la leas en voz alta la próxima vez que la veas. Los ataques que sufres no son la prueba de que Dios te olvidó, son la prueba de que el enemigo te conoce. Y si el enemigo te conoce, es porque el cielo te marcó primero. Dios no olvida a sus escogidas, no se equivoca con ellas. No las abandona a la mitad del camino. Y tú, mija, desde siempre, desde antes de que el mundo existiera, desde antes de que tu mamá te pusiera nombre, desde antes de que supieras que ibas a necesitar a Dios de la manera en que lo necesitas hoy, tú eres una de ellas.